Pues seguimos nosotros en la Clínica Canaria de Cirugía Plástica para seguir conociendo cómo poder estar en perfecto estado, sobre todo sentirnos bien con nosotros mismos. Para eso tenemos con nosotros al doctor Cortés. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, muy bien. Bueno, pues seguimos nosotros intentando estar estupendos en la medida de nuestras posibilidades. Y hoy nos toca hablar un poco de lipoescultura, ¿no? Bueno, hablaremos un poco de lo que es el tratamiento general de abdomen y muslos. Dentro de ese tratamiento general, vamos, insisto, a hablar inicialmente de abdomen, en el que se pueden hacer fundamentalmente tres cosas. Una es hacer una abdominoplastia clásica, que consiste en retirar la parte inferior del abdomen, la parte de exceso de piel de ombligo hacia abajo, lo que se conoce como delantal abdominal, que se genera después de embarazos o de grandes aumentos de peso. Y una vez retirado ese faldón, se continúa el despegamiento de toda la grasa hasta llegar a los surcos mamarios, con la intención de tener el abdomen a la vista, toda lo que es la musculatura abdominal. Cuando eso se tiene así, uno ve que hay una abertura, los músculos rectos del abdomen, debido al embarazo, se abren y cuando se expulsa el niño, los músculos quedan discretamente abiertos. En el primer embarazo, en el segundo quedan un poco más y así sucesivamente. Estas diástasis, estas aberturas del abdomen, de los músculos, no son iguales en todas las mujeres, es decir, hay mujeres que se les abre más y hay mujeres que se les abre menos. Y entonces lo que hay que hacer es coser la parte interna del músculo de manera que queda completamente cerrado y lo que esté abierto es lo que la paciente va a ganar de cintura. Este es un procedimiento. El segundo procedimiento sería hacer otra cosa. En vez de hacer una cirugía convencional como esta, lo que haríamos es simplemente una liposucción. ¿Y cuándo estaría indicado hacer solo una liposucción en el abdomen? Estaría indicado cuando tenemos una paciente que no ha tenido hijos o cuando ha tenido un hijo ha habido una diástasis moderadísima y sin embargo tiene un panículo adiposo, una cantidad de grasa en toda la zona anterior y lateral del abdomen considerable, combinantemente con una piel de buena calidad que pueda adaptar ese vaciamiento que se hace con la cánula de liposucción. Y como tercera opción sería una combinación de ambos métodos, es decir, hacer una cirugía convencional más centrada en la parte inferior del abdomen y una cirugía menos agresiva como la liposucción en la parte superior del abdomen. Eso va a tener dos consecuencias importantes cuando el caso es bien escogido. La primera es que la cicatriz resultante, en vez de ser una cicatriz ancha, va a ser una cicatriz mucho más corta. Y la segunda cosa importante, por lo menos para mí, es que esa paciente, en vez de reinsertarse laboralmente en una abdominoplastia, generalmente es a los 21 días, esta paciente se podrá reincorporar casi seguro a los 14, es decir, ganaremos casi una semana de recuperación al combinar los dos métodos de una manera más light, dijéramos, más light quirúrgicamente y más light desde un punto de vista de liposucción. La verdad que, sobre todo para las mujeres que han tenido niños, esto es una de las opciones mejores, porque nunca podremos llegar a recuperarnos sin pasar por el quirófano, es decir, cuando nos queda esa baba que nosotros decimos, ese abdomen sobrante, no hay manera de recuperarlo pues con ejercicios. Mire, en principio hay que entender lo siguiente. Una vez la musculatura se ha abierto, desde un punto de vista funcional, cualquier músculo que pierde su inserción natural deja de trabajar. Así pues, si nosotros entendemos y lo vemos, lo podemos buscar en Internet, cuáles son las inserciones musculares de los rectos del abdomen, veremos que nos dice que está insertado en la apófisis xifoide, en la parte alta del tórax,
del centro, en el pubis y sobre todo en la línea media. Cuando el recto del abdomen está abierto, deja de trabajar. Es decir, usted puede, si quiere hacer 300.000 ejercicios o abdominales o lo que usted quiera todos los días, pero al no estar trabajando no tiene ninguna trascendencia. Para que la gente lo entienda, sería más o menos como si le diéramos a un interruptor de una lámpara, que tenemos la certeza que funciona, y no se enciende porque nos han cortado la luz. Es decir, si no hay inserción adecuada, cualquier músculo no trabaja. Por eso hay muchas mujeres que acuden a la consulta diciendo, oiga, es que yo hago muchos abdominales y esto sigue igual. Esa es una explicación. Y la segunda cosa, que también tiene relevancia, es que cuando hay después de tener un hijo, sin necesidad de que haya habido una gran abertura de los músculos, lo que sí genera es la aparición en la parte inferior de ese exceso cutáneo graso, denominado, cuando es exagerado, delantal, que siempre molesta y que provoca una flacidez añadida al abdomen. Como también decías, estamos hablando de partos o embarazos, pero es cierto que los aumentos excesivos de peso, luego cuando uno baja, también queda ese delantal, ¿no? Efectivamente, porque lo que ha sucedido, igual que en un embarazo, es que ha habido una distensión abdominal. Cuando uno se engorda, no se engorda de un sitio solo, se engorda todo. Se engorda por fuera y se engorda por dentro. Y entonces dentro de la cavidad abdominal, lo que es el abdomen, ahí están los intestinos. Estos intestinos se nutren a través de unas membranas que llevan unos vasos, y esas membranas, eso, lo que se llama el mesotelio, eso tiene capacidad de engorde. Por lo tanto, cuando uno come, no es que la barriga se le engorde solo lo que es la pared abdominal, no, se engorda la barriga y desde dentro empuja hacia afuera como si fuera un embarazo, que lo que hace es al final abrir los músculos, y una señora que haya engordado 25 kilos y los pierda, o 30, prácticamente viene a tener un abdomen parecido a simplemente que se hubiera quedado embarazada, ¿no? Perfectamente entendido. Hemos hablado de los tiempos de recuperación. ¿Y la cicatriz? ¿Dónde se hace? ¿Es una cicatriz discreta? ¿La vamos a tener que recordar todos los días? Mire, en relación a la cicatriz en una abdominoplastia, es algo que es así, es inherente al procedimiento, porque no se pueden quitar zonas del organismo redondas, hay que hacerlo en plan ovalado. ¿Por qué? Porque es como una costura de una ropa. Cuando uno se hace una pinza, no se puede hacer una pinza así, la hace desde un extremo abajo, lo que las costureras denominan en el argot a definir. Bien, entonces lo mismo sucede con un abdomen. Hay que hacerlo a definir y por lo tanto eso implica pues que esa costura o que esa sutura sea más larga. Bien. Sin embargo, las suturas, las incisiones se colocan en una zona baja. Una zona baja es por debajo de una línea natural que tenemos por encima del pubis, que se llama línea de Doom, y se hacen generalmente 1 centímetro por debajo, lo que genera todavía que la cicatriz sea más baja. Esa cicatriz queda perfectamente tapada con un bikini pues normal, no un bikini brasileiro, pero sí un bikini adecuado. Por lo tanto, eso es algo que tiene que tranquilizar, es decir, que una paciente se puede hacer una abdominoplastia y luego pues lucir un bikini pequeñito, pero que le tape la cicatriz. Además, abundando en el tema, decirle que existen hoy en día unas tiras de silicona que se adaptan a la cicatriz y que provocan una presoterapia de larga duración, tiene que hacerse durante unos 6 meses, y es absolutamente sorprendente el aspecto final de la cicatriz, si se hace con las tiras de silicona o si no se hace. Es una diferencia como la noche y el día. Por lo tanto,
sistemáticamente recomendamos a nuestros pacientes es la utilización de estas tiras de silicona que mejoran enormemente la calidad de la cicatriz. Hemos hablado de esos delantales, ¿vale? Pero hay otras circunstancias que también las has nombrado por arriba, que vendría a ser lo que llamamos famosa celulitis, es decir, no tenemos esas colgaderas o esas fajas, pero sí que tenemos como puntos, es decir, no está lisa nuestro abdomen. Bien. En esos casos, si la piel tiene buena calidad y lo vemos porque la paciente, primero, no ha tenido ningún embarazo. Hay que entender que durante el periodo de embarazo hay un aumento exagerado de una hormona, que es la progesterona, que es la que permite pues, que el niño se desarrolle dentro de la cavidad uterina, con la placenta. Entonces, esa exageración de aumento importante de esa hormona femenina, que no confundamos con los estrógenos, que es otra cosa, esa hormona provoca una digestión, se come las fibras de elastina y de reticulina que hay por debajo de la piel y que permiten darle una cierta adaptación a la piel. Por lo tanto, en el caso de hacerse una liposucción abdominal o de muslos o de lo que sea, siempre será recomendable hacerlo antes de quedarse embarazado que no después, porque antes nos permitirá poder sacar más grasa con la tranquilidad de que esa piel va a adaptar. En cambio, después del embarazo, habrá que ser más prudente en la retirada y, por supuesto, la piel va a adaptar menos que antes. Esto es aplicable al abdomen, a los muslos, a los brazos, a todas las partes del cuerpo. Sin embargo, he de decir que el hecho de que una persona haya tenido un hijo no contraindica en absoluto el hacer una liposucción. La única cosa es que merma en una cierta cantidad el contenido que vamos a poder extraer. Hemos hablado del abdomen, pero ¿qué pasa con las temidas y famosas cartucheras? Bien, afortunadamente en los años 80, a primeros de los 80, apareció esta técnica revolucionaria, ¿no?, que era la liposucción, que se inició en gabinetes de ginecología porque se utilizaba esa cánula, una cánula parecida, no la misma, para completar legrados en pacientes que habían pues, perdido el embarazo. Entonces, a partir de ahí nace la liposucción. Hay un ginecólogo precisamente que se llama Iluz, francés, que casualmente descubre este efecto y se empieza a desarrollar esta técnica. Se puede decir que la liposucción hoy en día es sin duda probablemente la cirugía que más se hace en el mundo. Es decir, si hubiera una clasificación de cirugías, la liposucción estaría con diferencia la primera clasificada. Es una cirugía que, hecha en condiciones correctas, apenas tiene ningún tipo de complicación. Sin embargo, insisto, hay que hacerlo en una clínica, hay que utilizar todos los medios de asepsia que requiere cualquier intervención quirúrgica y respetando los periodos de reposo. Es una cirugía perfectamente llevable, es una cirugía poco dolorosa, es una cirugía con una recuperación relativamente rápida y es una cirugía que en principio a los 10-15 días esa persona y ni se acuerda que se ha hecho una liposucción en días anteriores. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todos estos detalles y también hay que tener en cuenta lo que hablaba antes en relación a la adaptación. Cuando tenemos pues eso, unas cartucheras sobre una piel con muchas estrías, hay que ser muy prudente en la retirada de material porque no olvidemos que las estrías no son más que cicatrices. En lugar de haber cortado de fuera hacia adentro, la piel se ha cortado de dentro por la presión hacia afuera, sin llegar a romperla. Es decir, una estría
histológicamente, desde un punto de vista microscópico, es exactamente igual que una cicatriz. Por lo tanto, si nosotros tenemos una zona de piel con un acúmulo de grasa, con muchas estrías, tenemos que partir de la base de que esa piel se va a adaptar mal. Se va a adaptar mal porque, en definitiva, las estrías cruzan y cortan cada una esas fibras de elastina y de reticulina que nos dan elasticidad a la piel. Y este es un detalle muy importante. ¿Por qué? Porque hay zonas y zonas. Si cualquier mujer puede hacer una prueba sencilla delante del espejo de su baño, que es intentarse pellizcar la cartuchera, pellizcarla, o intentarse pellizcar la entrepierna. Y si nosotros comparamos el grosor de la piel de la entrepierna con el que tenemos en la parte externa, nos daremos cuenta que fuera es muy difícil de pellizcar y dentro es sencillísimo. Eso significa que los grosores de las pieles son distintos y eso significa que en la zona que la piel es más fina, aunque rebajemos eso desde un punto de vista de volumen, tendremos seguro un exceso de flacidez y habrá que quitar un pedazo de piel para poder tensar esa piel más fina en relación a la piel más gruesa de fuera que se adaptará. Por lo tanto, esto es lo que se llama un estiramiento en la entrepierna con liposucción general de todo el resto del conjunto. Es decir, que en algunas ocasiones, cuando la piel o tiene estrías, o es una señora mayor, o es una persona que está realmente un poco obesa, en esos casos hay que ser más prudente y hay que acompañar la liposucción con la retirada de una determinada zona de piel para tensar el resto del conjunto. O sea que no en todos los casos estamos hablando de tensar la piel, es decir, no, depende de la flacidez. Exactamente, o sea, si no hay flacidez, por supuesto no hay retirada de piel, no hay cicatriz, etcétera. La cicatriz que genera una liposucción son cicatrices de medio centímetro que además se colocan en zonas que quedan tapadas por el traje de baño, por el bikini, por el sujetador, por lo que sea, y no se ven. Cuando ha pasado un año, una cicatriz de medio centímetro apenas se ve. Claro, eso es muy distinto a una cicatriz pues, que tenga una longitud determinada y que además soporte tensiones, porque entendamos también que las cicatrices tendrán mejor o peor calidad en base a la tensión que soporten. Claro, una cicatriz de una liposucción no soporta ninguna tensión y una cicatriz de una entrepierna sí que está soportando la tensión de tirar hacia arriba el tejido. Por lo tanto, la presión de la gravedad de los 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es en definitiva el efecto que hace la gravedad sobre nuestro cuerpo. Por lo tanto, dependerá del caso. Hay casos que es necesario ayudarlo con un estiramiento de piel y en la inmensa mayoría de los casos, sobre todo en gente joven, no es para nada indispensable ni pertinente hacer un estiramiento de piel. Con la disminución de volumen haciendo una liposucción es más que suficiente. En todos los casos, luego posteriormente, ¿podemos hacer una vida totalmente normal? Mire, sobre todo cuando se hacen liposucciones hay que entender que tenemos un hueso con una musculatura alrededor, ahí no vamos a intervenir, y de la musculatura hacia la piel tenemos un panículo adiposo, grasa y la piel. Pero no solo hay eso, también suben y bajan una serie de elementos. Bajan arterias y suben venas y vasos linfáticos. Cuando hacemos una liposucción en una pierna y la hacemos concéntrica, es decir, que hacemos una liposucción alrededor de toda la pierna en un tramo determinado, lo que estamos provocando inmediatamente es un proceso inflamatorio agudo
en toda esa circunferencia y por lo tanto, imaginémonos de rodilla para abajo no hemos hecho nada, la linfa y la sangre venosa sube y al llegar a la zona tratada encuentra, debido a la inflamación, una cierta dificultad de paso. Eso se traduce en la posibilidad de la aparición de edemas, de hinchazones en los tobillos o en los pies. Nosotros advertimos siempre a nuestros pacientes que cuando hay la aparición, cuando una paciente operada de liposucción, al cabo de 2, 3, 4 días, le aparecen edemas en los pies, se hinchan los pies y los tobillos, eso le está diciendo a la paciente: vete a la cama, túmbate, ponte con los pies hacia arriba para que ayudes a bajar esa linfa que no permite pasar, y cuando se haya deshinchado el pie y el tobillo, esa persona puede volver a reanudar la deambulación, puede volver a andar. No conviene pasar de ese estado, y le diré por qué. Porque si nosotros mantenemos ese edema en la pierna, primero dificultamos el paso linfático, que es lo que va a provocar la hinchazón. Pero después, a medida que esa linfa se vaya acumulando y vaya dificultando todavía más el drenaje venoso, puede llegar a provocar una flebitis profunda. Las flebitis profundas se suelen acompañar de un proceso trombótico, es decir, de la aparición de un trombo que se puede disparar de ahí y provocar una edema, una embolia pulmonar. Y eso ya es una situación gravísima. Por lo tanto, no debemos, delante del edema, no debemos de esperar a que se haga una flebitis, una trombosis, no. Ahí ya se acabó la deambulación, el paciente se tumba, levanta los pies, se le vacían y la situación se ha controlado, ¿de acuerdo? O sea, reposo total y absoluto hasta que nuestro médico nos diga que ya. Sí, el reposo es importante fundamentalmente en los primeros días. Es importante porque el dolor de una liposucción está siempre asociado al movimiento. Es decir, que una señora que se haga una liposucción, si se queda en la cama leyendo o viendo la tele, seguro que no le duele nada y casi seguro que no va a tener necesidad de utilizar analgesia. En cambio, a la que empieza a tener movimentación y se empieza a mover, sobre todo, por ejemplo, de una manera muy sencilla, los cambios de postura en la cama, en el momento que la paciente se cambia de postura, molesta, se vuelve a soltar y ya ha terminado esa molestia. El dolor es parecido al que serían con unas agujetas importantes, ¿no? Es decir, ese es el típico dolor de una liposucción normalmente. Cuando el dolor en una liposucción rebasa esto que estoy contando, es decir, que pese a todo se está uno quieto y duele, evidentemente hay que tomar analgesia, y nos está diciendo: no nos movamos, quedémonos quietecitos. Hoy no es el día, mañana veremos o pasado. Es decir, que lo que no podemos, porque además hay que entender que no es lo mismo hacerse una liposucción, por ejemplo, en unos brazos o incluso en el abdomen, que hacérselo en las piernas, porque con las piernas uno tiene que andar. Entonces, claro, es importantísimo que los primeros días estemos en reposo para luego, a partir del 7.º día, lo que vamos a hacer es lo contrario. Lo que vamos a hacer es movilizar los tejidos haciendo una serie de masajes que van a facilitar el drenaje y que van a facilitar la pequeña reabsorción de pequeños restos de sangre y de grasa que hayan quedado en la zona que hemos hecho la liposucción, en la zona tratada. No nos olvidemos también que si viéramos cómo queda la grasa por debajo de la piel, tendríamos una imagen parecida a la que nos da
el queso emmental, es decir, con una serie de agujeros de túneles que en definitiva es donde ha entrado la cánula, se ha llevado el tejido, pues ha dejado un túnel que se llena de sangre y de restos y que gracias a la faja se comprimen los túneles, se evita una hemorragia secundaria y se favorece la no aparición de edemas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una liposucción no es hacerse una liposucción y ya está, es hacerse el tratamiento quirúrgico y seguir una serie de normas en el posoperatorio inmediato. Pues ya sabemos que todo tiene su tiempo y su periodo de descanso para lucir luego estupendos de nuevo. Afortunadamente nosotros aquí en Lanzarote contamos con las manos expertas de usted aquí en esta clínica canaria. Muchísimas gracias y muy amable. Gracias a usted como siempre.